Este es un trabajo para la materia de Estadística y Diseño Experimental, impartida en la Maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad Virtual Hispánica de México. La materia está a cargo del docente Arturo Sacapantzi Guerrero. El día de hoy hablaremos de la prueba T-Student o distribución T-Student. La distribución de probabilidad de T se publicó por primera vez en 1908 en un artículo de William S. Gosset. En esa época, Gosset era empleado de una cervecería irlandesa llamada Guinness, que desaprobaba la publicación de investigaciones de sus empleados. Para evadir esa prohibición, publicó su trabajo en secreto bajo el nombre de Student. En consecuencia, la distribución T normalmente se llama T-Student o simplemente distribución T. De acuerdo al teorema del límite central, la distribución muestral de un estadístico, como la media de la muestra, seguirá una distribución normal, siempre y cuando el tamaño de la muestra sea suficientemente grande. Entonces, cuando conocemos la desviación estándar de la población, podemos calcular un valor de z y emplear la distribución normal para evaluar probabilidades sobre la media de la muestra. Sin embargo, muchas veces los tamaños de las muestras son muy pequeños, n menor que 30, y frecuentemente no conocemos la desviación estándar de la población. Cuando esto acontece, en estadística se recurre a una distribución conocida como la T-Student. Aquí, por ejemplo, en la figura dentro del óvalo, tenemos una muestra de la población de tigres. Fórmula de la distribución de T, donde x barra, o la media de la distribución de la muestra, menos mu, o la media de la población, entre el error estándar estimado de la media, sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra o n. Características de la distribución de T. 1. Es una distribución continua. 2. No tiene aplicación en la vida cotidiana, pero sí en la inferencia estadística. 3. Cada curva T tiene una forma de campana y es simétrica con centro 0. 4. Cada curva T está más dispersa que la curva normal estándar. 5. A medida que n aumenta, la dispersión de la curva T correspondiente disminuye. 6. A medida que n tiende al infinito, las secuencias de curvas T se aproximan a la curva normal estándar. 7. Es una familia de curvas de distribución T. 8. La muestra de la población seleccionada debe cumplir los siguientes requisitos para la correcta aplicación de T-Student. El tamaño de la muestra es pequeño o n menor a 30. La muestra debe ser seleccionada al azar. La población de la que se haga el muestreo debe estar normalmente distribuida. Y se asume que las variables dependientes tienen una distribución normal. Comparación entre la T-Student y la distribución normal. Las curvas muestran la forma que puede tomar la distribución T-Student, la cual depende del número de grados de libertad. Como se puede apreciar, se parece mucho a la distribución normal. Incluso para un número grande de grados de libertad, es decir, de número de datos en la muestra, las dos distribuciones son iguales. Por tanto, la forma de la distribución T-Student depende del parámetro llamado el número de grados de libertad, y el número de grados de libertad es igual al tamaño de la muestra, número de observaciones independientes menos 1. Otra diferencia: la distribución T difiere de la de Z, en que la varianza de T no es igual a 1, como en la de Z, sino que depende del tamaño de la muestra, n, y siempre es mayor a 1. Únicamente cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito, las dos distribuciones serán las mismas. Además, otra diferencia en su uso es el empleo de una o más tablas de valores T en lugar de la tabla para valor Z. Usos de la T-Student. 1. Se usa para determinar el intervalo de confianza dentro del cual se puede estimar la media de una población a partir de muestras pequeñas.
n menor que 30. 2. Se utiliza para probar hipótesis cuando una investigación se basa en un muestreo pequeño. Y 3. Se utiliza para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos, es decir, que se utiliza cuando deseamos comparar dos medias. Existen dos tipos de prueba TD-Student. TD-Student para diferenciar pares, grupos dependientes o test de correlacionado. Grados de libertad igual a n número de pares menos 1. Esto se refiere a la diferencia entre las medias de una sola muestra de individuos que se determina antes del tratamiento y después del tratamiento. Puede también comparar las medias de muestras de individuos que se juntan de cierta manera. Por ejemplo, los hermanos, madres, hijas, las personas que se aparejan en términos de características particulares. Y 2. TD-Student para muestras independientes. Este se refiere a la diferencia entre los promedios de dos poblaciones. Básicamente, el procedimiento compara los promedios de dos muestras que fueron seleccionadas independientemente una de la otra. Un ejemplo sería comparar el porcentaje de sobrevivencia de plántulas en dos bosques, de un grupo experimental con un grupo de control.